¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de comunicación. La comunicación es un tema importantísimo y que nos va a servir para tratar posteriormente otros temas de relación con nuestro entorno, con la gente que tenemos alrededor y, por tanto, con nuestro universo, con ese universo de cada uno de nosotros. Tan grande o tan pequeño ese universo, decía, como cada uno, como cada cual lo tenga, pero precisamente conocer cómo funciona la comunicación nos puede ayudar a ampliar dicho mundo, dicho universo. Fijaos si es importante el tema de la comunicación, que el primer axioma de la comunicación dice que es imposible no comunicarse. Supongo que Paul Watzlawick estaba pensando, evidentemente, en personas que estuvieran vivas y que eran capaces de interactuar mínimamente con su mundo. Bueno, esto que acabamos de decir, que es imposible no comunicarse, pues parece una obviedad, parece que, que es algo que ya todo el mundo sabe. Bueno, por eso se llama axioma, porque un axioma es esto, es una proposición que en realidad no necesita demostración porque es como muy evidente, todos asumimos que es cierta. Vamos a ver realmente qué es la comunicación y la vamos a ver en un sentido amplio. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es la transmisión de información entre personas. Lanzo una pregunta. ¿Solamente entre personas hay comunicación? ¿Puede haber comunicación entre personas y animales? Échate al suelo, échate al suelo. Efectivamente, claro que sí. Cualquiera que tenga una mascota en casa lo sabe, que puede haber comunicación entre personas y animales. ¿Puede haber comunicación entre animales? Por supuesto que sí, claro que sí. Los animales solamente tenemos que observar un poco y se comunican de muy diferentes maneras y a muy diferentes niveles, pero podemos encontrar comunicaciones muy complejas. Los objetos. ¿Se comunican los objetos entre sí? Nuevamente la respuesta es sí. Los objetos pueden comunicarse entre sí, y más en el mundo en el cual vivimos, en el cual se llega a hablar del Internet de las cosas. Por ejemplo, en la domótica, en la casa, donde una persiana eléctrica es capaz de comunicarse con un smartphone, con un teléfono móvil que le está indicando que hace demasiado sol y que debe bajarse la persiana para tamizar la luz que entra en nuestra casa. ¿De acuerdo? Hemos dicho, en sentido amplio, la comunicación es la transmisión efectiva de información. Y necesitamos, evidentemente, como mínimo, dos actores. Uno que sea quien envía dicha información, y a este lo llamamos el emisor del mensaje, y necesitamos a un receptor del mensaje. Vamos centrándonos un poco más en lo que sería la comunicación de las personas. Necesitaríamos un emisor, que es quien envía el mensaje, y un receptor, que es quien lo reciba. Por lo tanto, ya tenemos tres elementos. Estos elementos los vamos a colocar en un esquema de la comunicación muy usado, ampliamente aceptado en educación, y que nos sirve bastante bien para entender, para hacernos una idea general, una foto de situación de qué es la comunicación, con todos los elementos que intervienen en la comunicación. Hemos dicho un emisor que envía un mensaje, este sería el segundo elemento, y finalmente un receptor. Si no hay receptor, no hay comunicación. Si yo me voy a un lugar desértico y empiezo a gritar o a hablar, pues bueno, estoy hablando, estoy lanzando una información que si no la recibe nadie, pues es simplemente esto, pero no es comunicación. Para que haya comunicación necesitamos un receptor.
Este mensaje que el emisor envía al receptor es un mensaje que se envía a través de un canal, a través de una vía determinada. ¿Cuál puede ser esa vía? Pues pueden ser muchísimas, ¿eh? Una vía puede ser, pues, la vía oral, a través del aire, si estamos en la misma habitación, ¿de acuerdo? Y os estoy hablando cara a cara. Puede ser a través de internet, a través de un vídeo, puede ser a través de la escritura, puede ser un texto escrito, como demos esa información, ¿de acuerdo? Puede ser una información visual, puede ser una información táctil, es decir, a través del tacto. Sin hablar, ¿podemos comunicar sin hablar? Por supuesto que sí. Después lo vamos a ver cómo podemos hablar, y de hecho es una parte importante del tema de la comunicación y que debemos tratar, que es comunicarnos sin hablar, lo que se llama la comunicación no verbal. Pero ya iremos a eso. Hemos dicho que el mensaje lo enviamos a través de un canal que debe ser compartido por emisor y receptor, porque si no, el mensaje no llegaría al receptor. Ese mensaje tiene que estar codificado. ¿Qué es? ¿Qué significa que ese mensaje está codificado? Mirad, una forma muy común de entender lo que es un código, por ejemplo, serían las diferentes lenguas, los diferentes idiomas. Si yo le digo algo a alguien que no habla mi idioma, probablemente no me entenderá. Tiene más posibilidades si lo tengo cara a cara. Lo que está entendiendo no es el mensaje verbal, sino está entendiendo toda una serie de información, que es lo que decía yo antes, que vamos a ver después, que es el lenguaje no verbal. ¿De acuerdo? El código de los signos, por ejemplo, que utilizan los sordomudos, si no estáis acostumbrados, si no conocéis el lenguaje de los signos, pues ya puede estar una persona hablándoos, haciéndoos gestos que no os enteráis de nada. El lenguaje, el código Braille que utilizan los ciegos para leer y para escribir, si no lo conoces, por muy bonita que sea la poesía que te están pasando en papel, pues no se produce la comunicación, porque ese código no es compartido entre el emisor y el receptor. Por lo tanto, emisor y receptor necesitan compartir ese código, ¿de acuerdo? Ese código en el cual está expresado el mensaje. El último elemento que vamos a ver, que forma parte de este esquema de la comunicación, es el contexto. El contexto es el ambiente donde se produce la comunicación. El ambiente, el estado, el lugar, las circunstancias en las cuales se produce la comunicación. Y el contexto, creedme, lo es todo. El contexto cambia absolutamente el sentido del mensaje. Por lo tanto, debemos conocer lo que es el contexto. Os pondré un ejemplo. Una persona puede participar en una velada de poesía y recitar un texto poético. Góngora o Júpiter o tú, 1000 veces tú. O Júpiter o tú, 1000 veces tú. Aunque sea tan breve como esto. Y dentro de ese contexto tiene un sentido muy claro el mensaje que estamos enviando. Si por el contrario, el viernes cuando vaya a comprar a la pescadería y la pescadera me pregunte ¿qué te pongo? Y le digo o Júpiter o tú, 1000 veces tú, pues la situación puede ser divertida, puede ser cachonda o simplemente puede dar a un malentendido importante o no lo sé, pero en cualquier caso la comunicación no se está produciendo de una manera efectiva. Es decir, mi mensaje no está llegando porque no tiene sentido, porque el contexto es absolutamente diferente. Una de las el cambiar el contexto precisamente es una de las fórmulas que se utiliza para crear chistes, para crear situaciones
jocosas en las cuales nos podemos reír mucho, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el contexto es muy, muy, muy importante. Si estamos en clase, nos comportamos de una manera determinada. No nos podemos comportar de la misma manera en casa, que en el trabajo, que en clase, con los amigos o en una entrevista de trabajo. Porque el contexto cambia absolutamente todo nuestro mensaje. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya tenemos configurado todo lo que es nuestro esquema de la comunicación. El emisor envía un mensaje a un receptor. Dicho mensaje se envía a través de un canal y está codificado, es decir, está escrito en un código. Y toda esta comunicación se produce en un determinado contexto. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar a lo que sería la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es precisamente toda comunicación que se hace sin decir nada o que se hace al margen de puramente las palabras. ¿De qué hablamos cuando hablamos de comunicación no verbal y qué importancia tiene? ¿Es muy importante la comunicación no verbal? Es importantísima la comunicación no verbal. Dentro de la comunicación no verbal nos entra el tono de la voz, la modulación, ¿sí? Y entra también nuestro propio lenguaje corporal, es decir, los gestos, nuestra expresión, etc. No me pregunten cómo, pero la mayoría de investigadores que trabajan en el tema de la comunicación, bien pueden ser lingüistas, bien pueden ser antropólogos, psicólogos, se han puesto de acuerdo en dar una cifra sorprendente. Y nos dicen que entre el 60 y el 70% de la comunicación se produce de una manera no verbal. Por lo tanto, es muy importante saber lo que es la comunicación no verbal. Y este será el objeto de la próxima video lección. Muy, muy interesante la comunicación no verbal, para saber realmente cómo mejorar nuestra manera de comunicarnos y también cómo mejorar nosotros en tanto en cuanto somos receptores de comunicación. Es decir, cómo aprender a leer en las demás personas qué exactamente nos están diciendo y no quedarnos única y exclusivamente con las palabras que nos están diciendo y qué significan esas palabras como si nos las hubieran dado en un papel. ¿De acuerdo? Pues nos vemos en la próxima video lección. Espero que os haya sido útil y os haya gustado. De todas maneras, ya os avanzo. No os olvidéis de sonreír. Yo me olvido mucho de sonreír y me lo dicen muchas veces, sobre todo cuando estoy hablando, estoy dando clase y tal. Me pongo como muy serio, como muy trascendente. Pues es un error. Debo sonreír un poco más. Todos debemos sonreír un poco más. Todos debemos hacer el mundo un lugar un poquito más amable.